¿Qué es el síndrome de ovario poliquístico? Hoy en día es considerada una enfermedad que tiene alteraciones endocrino-metabólicas y que se presenta dentro de las edades reproductivas en la mujer. Últimamente toma mucha relevancia porque la frecuencia y el diagnóstico de esta enfermedad cada vez tiene una tendencia a ir en aumento. Y es por eso que estamos aprovechando este tipo de espacios y todos los espacios posibles para platicar con ustedes más acerca de esta enfermedad. Tenemos algunos factores relacionados que hemos visto a lo largo de los últimos años que tienen relación en las pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Uno de ellos es el factor genético, es decir, hemos visto una tendencia de esta enfermedad a ser hereditaria. Mi mamá, si tuvo ovario poliquístico, o yo como mujer, si tengo ovario poliquístico, hay una relación o un riesgo de que yo lo pude haber heredado o yo lo puedo heredar a mis hijas. Es ahí también la relevancia de hablar al respecto para que podamos tener diagnósticos oportunos, ¿va? Recuerden, en el tema de enfermedades en medicina, lo más importante es que identifiquemos factores de riesgo y que podamos hacer diagnósticos oportunos. Yéndome un poco más atrás, antes del diagnóstico, definitivamente es la prevención, ¿va? Entonces, cuando yo identifico factores de riesgo asociados a alguna enfermedad, tengo la oportunidad, guiada por especialistas, de mejorar esos factores para buscar prevenir una enfermedad. Entonces, uno de los factores relacionados que hemos visto para síndrome de ovario poliquístico, como se los comenté, es el factor genético. Hay cierto tipo de herencia en esta enfermedad. Número 2, tenemos también los factores ambientales. Cuando estamos o predisponemos a una enfermedad, existen ciertos factores externos que pueden generar que esta enfermedad se presente, o si nos cuidamos y los modificamos, podemos retrasar o tal vez evitar las manifestaciones de la enfermedad, que la enfermedad se desarrolle o que pudiéramos tener cuadros más graves. Dentro de los factores externos o los factores ambientales que pueden influir en el ovario poliquístico, tanto en el desarrollo de la enfermedad como también en la complicación o gravedad de síntomas, es alimentación. Tenemos que poner muchísima atención a nuestros hábitos para que también podamos controlar o evitar esta enfermedad, ¿va? Y bueno, les he mencionado ya en varias ocasiones, la frecuencia de esta enfermedad cada vez es mayor, o tal vez ahora la diagnosticamos porque pensamos también más en ella y porque estamos teniendo actualmente más consecuencias derivadas de esta enfermedad, como la infertilidad. Hoy en día en México se dice que 6 de cada 10 mujeres en edad reproductiva pudieran padecer síndrome de ovario poliquístico. Entonces, imagínense, si estamos en una reunión con nuestras amigas, con nuestra familia, y de repente contamos, definitivamente 6. Y si entre nosotras estamos cursando también con infertilidad, bueno, pues también ese riesgo puede aumentar. Entonces, realmente la prevalencia, realmente la incidencia de esta enfermedad
es muy importante. Y bueno, si hablamos también del periodo de tiempo en el que se presenta, es relativamente amplio. Estamos hablando de mujeres en edad reproductiva, y la mujer en edad reproductiva inicia con la adolescencia y finaliza prácticamente con la menopausia. Entonces estamos hablando de un rango, si tenemos un promedio de primera menstruación o de menarca alrededor de los 12 años y un promedio de menopausia que es alrededor de los 50-51 años, pues definitivamente estamos hablando de un periodo muy largo de tiempo en el cual pueden estar la gran mayoría de nuestras mujeres, y por lo tanto los especialistas en el cuidado, en la salud femenina, tenemos cada vez que estar más al pendiente de ustedes para tratar de identificar esas manifestaciones, ¿va? Entonces, bueno, ya vimos que la frecuencia es relativamente alta, entonces vale muchísimo la pena que pensemos en esta alteración. Algo bien importante: ¿cómo puedo yo saber si tengo ovario poliquístico o cuáles son los síntomas frecuentes en esta enfermedad? Conocemos actualmente tres síntomas o tres manifestaciones clínicas que forman parte de la frecuencia de esta enfermedad. La primera es ciclos irregulares. Generalmente, la mayoría, no todas, hay pacientes que pueden tener síndrome de ovario poliquístico y tener ciclos menstruales tan regulares que prácticamente como relojitos. Siempre, siempre, siempre súper exactas, ¿va? Tengo menstruaciones cada 45, 60, 90, o incluso tenemos un grupo de pacientes con ovario poliquístico más severo que definitivamente no presentan menstruaciones si no inducimos nosotros la menstruación con medicamentos. Entonces, pueden caer estas pacientes en algo que nosotros conocemos como amenorrea, que es la ausencia de menstruaciones, definitivamente sí, ¿va? Entonces, ojo con la primera manifestación clínica: irregularidades menstruales. La mayoría intervalos más largos. Sin embargo, hay un grupo de pacientes pequeño y no tenemos que dejarlas de perder de vista, que son irregularidades menstruales, pero con intervalos más cortos, más frecuentes, es decir, pacientes que están menstruando cada 15 días o también que aumentan sus menstruaciones, son las menos. La segunda manifestación clínica que forma parte de lo característico del síndrome de ovario poliquístico es el hiperandrogenismo clínico o bioquímico. Y bueno, ¿qué es el hiperandrogenismo? Normalmente nosotros, las mujeres, producimos unas hormonas que se llaman andrógenos. Los andrógenos son hormonas que particularmente se expresan y se sintetizan en mayores cantidades en el varón. Y es lo que le da las características y el desarrollo de caracteres sexuales al varón. Pero también es lo que les ayuda para tener características masculinas, como por ejemplo la voz, el vello y otras más en cuanto a caracteres sexuales y desarrollo de caracteres sexuales. En mayores cantidades, en la mujer comenzamos a tener diferentes manifestaciones clínicas generadas por el hiperandrogenismo clínico. Una de las manifestaciones clínicas primarias o de las primeras en reconocerse y en etapas muy tempranas es el acné. Ojo, no todas las pacientes con acné van a tener síndrome de ovario poliquístico, pero hoy hemos aprendido
esta ventana de oportunidad que nos están dando las adolescentes que presentan acné persistente, acné de difícil control, de repente rebrotes e incluso acné que se prolonga más allá del tiempo que es normal, o incluso en mujeres todavía adultas jóvenes que constantemente están teniendo rebrotes de acné. Estas mujeres y estas adolescentes deben de tener particularmente una atención de manera integral, de lo que crean conveniente, claro, y bajo su propio criterio clínico. Si tenemos un adolescente con un acné muy severo o de difícil control, o adultas jóvenes que están todo el tiempo regresando a la consulta dermatológica por rebrotes de acné, son pacientes que deberían de descartarse un síndrome de ovario poliquístico, porque el síndrome de ovario poliquístico se puede manifestar también con este tipo de alteraciones que forman parte del hiperandrogenismo. Pudiera ser también sobrepeso u obesidad más central. Tenemos que, o lo ideal es que tengamos una valoración. Tengo pacientes que, oye Amanda, la verdad es que tengo mucho vello, pero no me llamó la atención porque pues, mi mamá y mis hermanas también tienen esta misma característica de vello. Ojo, recuerden el factor genético relacionado, ¿va? Entonces, muchas pacientes yo veo a mi mamá así, yo veo a mis hermanas así, pues es normal y no le toman importancia. Entonces, sí es importante que podamos atender este tipo de manifestaciones clínicas, ¿va? Hay mujeres que también pudieran llegar a tener un cuero cabelludo un poquito más oleoso, más grasoso, y que eso las lleve a comenzar a tener pérdida también de cabello más frecuentes y principalmente en zonas más androgénicas, es decir, tal cual, que comienzan a quedarse un poco más sin tanto cabello en la parte de las entradas, como el varón en ocasiones comienza a tener pérdida de cabello. Entonces, ojo con estos datos clínicos, ¿va? Y por último, la tercera manifestación clínica o la tercera alteración que identificamos es el característico patrón poliquístico en el ovario. Esta característica solamente la podemos evaluar a través de un ultrasonido. En la medida de lo posible, preferimos que los ultrasonidos para valoración ovárica sean ultrasonidos vaginales, siempre y cuando nuestras pacientes hayan iniciado ya actividad sexual. Muy bien, porque nos da la oportunidad de poder evaluar mejor al ovario, porque lo tenemos prácticamente súper cerca del transductor, ¿va? Dentro del ovario, muy bien, se encuentran unas estructuras que se llaman folículos ováricos. Muy bien, cada folículo ovárico, vamos a echar mano de la imaginación, ¿va? Cada folículo ovárico, imagínenlo como un círculo negro, ¿va? Y cada folículo ovárico contiene dentro un óvulo. Antes, cuando la medicina no estaba tan avanzada y cuando se diagnosticó por primera vez y en los primeros años esta enfermedad, veían el ovario lleno de un montón de círculos círculos negros, tal cual. ¿Y qué dijeron? Son quistes. Y entonces, de ahí viene su nombre, síndrome de ovario poliquístico. El patrón característico del ovario, muchos circulitos negros y un circulito negro, en este caso que son folículos, y un quiste, al ultrasonido prácticamente son iguales. O sea, visualmente son iguales. Hoy sabemos que en realidad no son quistes, que en realidad son folículos, y desde mi punto de vista muy particular, deberíamos de llamarle patrón multifolicular en el ovario, pero bueno, por tradición
se le llama ovario poliquístico. Y aquí hago un paréntesis bien importante porque tengo muchas pacientes que llegan aterradas a la consulta. Oye, Amaranta, me dijeron que probablemente que tengo ovario poliquístico. Me hicieron un ultrasonido, hay un montón de quistes en mi ovario y automáticamente lo relacionan con algo malo, lo relacionan con cáncer, lo relacionan con cirugía. Ojo, el síndrome de ovario poliquístico o el patrón poliquístico generado por un síndrome de ovario poliquístico no es quirúrgico. El tratamiento no es quirúrgico, ¿va? Antes, y más para las pacientes para infertilidad, realizábamos una técnica quirúrgica que consistía en hacerle, le llamamos un drilling ovárico. Hacíamos una cirugía pélvica, accedíamos a través de la laparoscopía, llegábamos al ovario y con instrumentos especiales, tal cual, generábamos algunos piquetitos en el ovario. Tal vez no es el término correcto, pero para que lo imaginen es como ponchábamos los folículos y veíamos que en alguna de estas mujeres posterior a este procedimiento nos dimos cuenta que también este tipo de procedimientos en algunas mujeres podría afectar con algo súper importante que es reserva ovárica. Entonces, actualmente ese tipo de técnicas de tratamiento del síndrome de ovario poliquístico en pacientes con infertilidad, específicamente con falta de ovulación, en el caso de esta técnica quirúrgica, está prácticamente ya casi en desuso o destinada a un grupo, pero muy, 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 muy especial de pacientes y no siempre como de primera mano de tratamiento, ¿va? Entonces, eso es lo primero que yo siempre le digo a mis pacientes: vamos a tranquilizarnos. Esto no se trata de algo quirúrgico porque automáticamente ya se ven en el quirófano, ¿va? Es muy diferente a los quistes únicos, grandes, que de repente pueden formarse en el ovario de 4, 5, 6 centímetros. Bueno, estamos hablando de otra entidad patológica muy diferente. Los quistes o los folículos intraováricos son estructuras que miden menos de 10 milímetros generalmente, ¿va? Entonces, estas son las 3 manifestaciones clínicas. Muy bien, ciclos irregulares, datos de hiperandrogenismo clínico o bioquímico, es decir, me tomo exámenes de sangre para valorar cómo están mis niveles de andrógenos. Y el tercero, un patrón poliquístico a nivel del ovario que lo podemos diagnosticar solamente con el ultrasonido, ¿va? Entonces, ojo, si de repente yo llego a tener alguna de estas manifestaciones, o mi prima, mi hermana, mi amiga, pues es importante que aconsejemos que tengan una valoración preferentemente con un especialista, un ginecobstetra, un biólogo de la reproducción, es lo conveniente, ¿va? Y bueno, el diagnóstico. Si yo tengo estas 3 manifestaciones clínicas, ya automáticamente tengo diagnóstico. Yo necesito al menos 2 de estas manifestaciones clínicas para poder hacer diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Las mismas alteraciones que genera el ovario poliquístico, existen otras enfermedades que también pueden generar estos síntomas. Entonces, el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico es un diagnóstico por exclusión. Es decir, excluimos otras enfermedades que pueden también generarme estos síntomas, ya las descarté, entonces puedo establecer el diagnóstico de mi paciente de síndrome de ovario poliquístico. Las alteraciones metabólicas que genera esta enfermedad generan un impacto en la salud femenina demasiado importante. Entonces, tenemos también que saber cuál es el impacto general de mi paciente y descartar que tenga estas alteraciones metabólicas también, o identificarlas para que inicie el tratamiento. Otra de las alteraciones metabólicas y endocrinológicas que genera esta enfermedad es alteración en el perfil de lípidos. Entonces, esto es importante, esto es súper básico que podamos identificarlo y tratarlo. Y a lo largo de esta charla, de esta plática, he mencionado diferentes especialistas,
precisamente el enfoque actual de la medicina y en específico para tratar el síndrome de ovario poliquístico es un enfoque que ya dejó de ser independiente, es decir, solo a cargo de un solo médico, sino que es un enfoque ya más integrativo, donde integramos diferentes compañeros y especialistas en salud para que nos ayuden a controlar y vigilar mejor el estado de salud de mis pacientes. Entonces nos podemos apoyar con dermatólogos, endocrinólogos, ginecólogos, biólogo de la reproducción. En mi consultorio particular tengo la fortuna de tener 2 hermanas a las que amo con toda mi alma. Una de ellas es dermatóloga y bióloga molecular y la otra es endocrinóloga pediatra. Entonces, entre las 3 hemos hecho muy buena mancuerna y tenemos una clínica de ovario poliquístico en donde estamos tratando de manera muy integral a nuestras pacientes en edades tempranas, tan tempranas como lo es la adolescencia, y bueno, también apoyados de una nutrióloga también muy especializada y empapada en este tema. Entonces, lo más importante, como ya lo platicábamos al principio de la charla, identificar factores de riesgo, identificar síntomas, hacer un diagnóstico temprano para poder comenzar cada vez más a tratar más tempranamente esta enfermedad, ¿va? Entonces, de hecho, actualmente la ventana de oportunidad es en nuestras adolescentes. Muchas de las adolescentes que tenemos en nuestra clínica definitivamente son pacientes que estamos llevando a un control y a una conciencia también de su salud individual y a una responsabilidad también en su salud individual para disminuir y mejorar estilos de vida, que son pacientes que han logrado control prácticamente o mantener el control de su enfermedad prácticamente con la modificación en el estilo de vida, llevando una dieta específica, llevando también actividad específica, fijándonos metas no tenemos una varita, una bola de cristal, no somos adivinos. Al menos yo puedo esperar que estas adolescentes pudieran tener menos riesgos de cursar con infertilidad, de seguir así de controladas y de seguir así de responsables con su enfermedad. Yo esperaría que mis adolescentes actualmente, mis adultas jóvenes actualmente, probablemente no cursen con infertilidad o su riesgo sea más bajo que aquellas pacientes con ovario poliquístico que no están siendo tratadas, ¿va? Entonces, esa conciencia preventiva es súper importante, diagnóstico temprano. Algo bien importante, hoy sabemos que el síndrome de ovario poliquístico tiene diferentes fenotipos. Es decir, oye Amaranta, todas las pacientes con ovario poliquístico van a tener estas manifestaciones o exactamente es el patrón característico. Antes creíamos que sí. Antes creíamos que la paciente con ovario poliquístico era una paciente con sobrepeso, que le costaba mucho trabajo perder peso, era muy fácil ganar peso, pacientes con demasiado vello, y pacientes con acné y pacientes con ciclos irregulares. Era la paciente típica, e incluso tal cual. Si buscamos en internet, googleamos síndrome de ovario poliquístico, imágenes, y de repente aparece una imagen de lo que creíamos antes, que era la típica paciente con ovario poliquístico. Sin embargo, ahora nos hemos dado cuenta que existen diferentes fenotipos, es decir, esta enfermedad puede afectar de diferente manera a cada una de mis pacientes. Es decir, yo puedo tener una paciente con un patrón poliquístico en el ovario, pero ciclos regulares, pero datos de hiperandrogenismo. O puedo tener una paciente con ciclos irregulares, datos de hiperandrogenismo, pero no tiene un patrón poliquístico en el ovario, ¿va? Hay diferentes fenotipos actualmente y cada fenotipo, primero tenemos que identificar qué fenotipo tiene mi paciente. ¿Para qué? Para que podamos dar un tratamiento individualizado. Hoy en día, la medicina cada vez debe de ir a hacer
abordajes y tratamientos individualizados y personalizados. Los especialistas en salud que no hemos entendido que todas las pacientes son diferentes, que todas mis pacientes son diferentes, definitivamente tenemos que considerar o tenemos que abrirnos a la medicina personalizada, ¿va? Porque es lo de hoy y es lo que merece cada una de nuestras pacientes, ¿va? Entonces, ya pudimos repasar varios puntos: definición, el factor etiológico, qué tan frecuente es, cuáles son los síntomas o manifestaciones clínicas, cómo yo puedo hacer el diagnóstico, cuáles son otros datos importantes que impactan en fertilidad. Y bueno, entremos un poco más al impacto que hoy merece merece esta charla, y es el síndrome de ovario poliquístico. ¿Por qué genera o por qué impacta en la fertilidad femenina? No todas, pero la mayoría de las mujeres con ovario poliquístico cursan con ciclos anovulatorios, y muchas veces relacionamos a las mujeres con ciclos irregulares con automáticamente igual mujeres que no están ovulando. No siempre es así. Podemos tener, o hemos visto, que tenemos pacientes con ciclos completamente regulares y que no ovulan. Entonces, y que no ovulan por un trasfondo de un ovario poliquístico. Entonces, el principal factor por el cual se afecta la fertilidad femenina secundaria a un ovario poliquístico, a un síndrome de ovario poliquístico, es por la falta de ovulación. Y ese es uno de los primeros pasos que necesitamos para lograr un embarazo. Muy bien, cada mes yo tengo una oportunidad para lograr o buscar el embarazo, y esa oportunidad inicia con ovulación. Si yo no estoy ovulando, la oportunidad que tenía yo ese mes, por más que le echemos ganas, pues definitivamente se va a hacer. Ahora, es muy fácil embarazarnos. Todos creemos que es facilísimo porque nos lo ponen como un tabú. Desde pequeños: no te vayas a embarazar, no te embaraces antes de la universidad, no salgas con el domingo 7. Entonces se nos genera, al menos en nuestra cultura, como un tabú que pareciera muy fácil embarazarnos. Y es por eso que, y también por todo lo que está relacionado, todas las emociones que están relacionadas alrededor de la maternidad, que pues obviamente genera un impacto emocional muy fuerte en las pacientes y en las mujeres que no logran embarazarse, ¿va? La infertilidad se describe como la falta para lograr un embarazo de manera espontánea dentro del primer año en mujeres menores a 35 años y en los primeros 6 meses o después de 6 meses en mujeres de 35 años o más, ¿va? ¿Por qué hacemos esta distinción? Porque bien sabemos que a partir de los 35 años baja mucho la reserva ovárica en la mujer, entonces ya no podemos dar periodos tan largos de espera. Una paciente menor a 35 años que tiene 1 año sin lograr el embarazo automáticamente cae ya en el diagnóstico de infertilidad, pero ojo, esto no es para asustarnos, esto es para que recibamos una valoración de manera oportuna, ¿va? Cuando tengo en consulta una paciente o una pareja con infertilidad, realizamos diferentes estudios para tratar de identificar qué factor pudiera estar alterado. El 40% tiene un origen masculino, es decir, muy probablemente podamos en el 40% de las parejas con infertilidad encontrar alguna alteración a nivel del semen. El 40% de origen femenino, y dentro de la mujer hay diferentes factores. Muy bien. Puede ser el factor ovárico, el factor tubárico, la trompa de Falopio, el factor uterino, y dentro del factor ovárico
el síndrome de ovario poliquístico se puede presenciar o identificar hasta en el 40% de las pacientes. Y en ellas se asocia la infertilidad, en la mayoría de los casos, a una falta de ovulación, ¿va? Sin embargo, hay algunas mujeres con síndrome de ovario poliquístico que hemos visto que no solamente tienen problemas de falta de ovulación, pudieran tener también problemas, este síndrome, las alteraciones endocrinológicas, hormonales, pudieran afectar también la propia calidad de los ovulitos, ¿va? ¿Cómo sé o cómo puedo yo identificar qué calidad de óvulos tengo? Lamentablemente no existe ningún test actual. Sí existen test para valorar reserva ovárica, y la reserva ovárica se puede valorar con ultrasonido y se puede valorar tomando hormonas. Importante paréntesis, que todas las mujeres en edad reproductiva mayores de 30 años pues estén monitorizando o haciendo chequeos también de fertilidad, aunque no deseen tener bebés pronto, para checar con estos test de fertilidad que su reserva ovárica esté bien, ¿va? Pero la calidad de los óvulos no es posible valorarla con prácticamente nada. No existe ningún estudio, ningún ultrasonido, escáner, examen de sangre hormonal que me pueda decir a mí cómo está la calidad de mis óvulos. Y hay algunas pacientes con síndrome de ovario poliquístico que a través de tratamientos más sofisticados podemos evaluar la calidad de los óvulos, pero es tal cual, hasta que tenemos la oportunidad de visualizarlos en un microscopio, ¿va? Entonces, ¿cómo afecta? Principalmente afecta a ese nivel. Falta de ovulación, algunas alteraciones endocrinológicas y metabólicas del ovario poliquístico pueden afectar también la calidad del endometrio. Y al afectar la calidad del endometrio, disminuye también la probabilidad de implantación. Entonces puede que tal vez esté ovulando, esté liberando buenos óvulos, pero probablemente la parte que esté afectada es mi endometrio y entonces esté teniendo infertilidad por un fallo de implantación secundario a las alteraciones metabólicas, endocrinológicas que me está generando el síndrome de ovario poliquístico. O si llegamos a tener desórdenes más severos, por ejemplo con glucosa, podríamos llegar incluso a tener más riesgos de abortos, ¿va? Entonces esto también es algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de síndrome de ovario poliquístico e infertilidad, ¿va? Entonces aquí lo principal es que identifiquemos a nuestras pacientes, y más aquellas pacientes que tienen infertilidad, que también siempre, y que sospechemos de falta de ovulación, que siempre descartemos síndrome de ovario poliquístico, ¿va? Y ojo, recuerden, no todas las pacientes con síndrome de ovario poliquístico van a cursar con infertilidad. Tenemos pacientes con síndrome de ovario poliquístico e incluso ustedes pueden tener hermanas, primas, amigas con síndrome de ovario poliquístico, y yo tengo una que quiero y adoro, y definitivamente llegó un punto en donde yo le dije, oye, esto puede llegar a tener problemas puedes traernos problemas más adelante de infertilidad. Y bueno, se puso las pilas, súper bien, buena dieta, modificación de estilo de vida, ejercicio, muy buena responsabilidad y control de su enfermedad, y logró su embarazo de manera espontánea, y yo fui la más feliz del mundo de saber que ya estaba embarazada de manera espontánea. Entonces, no todas las pacientes con síndrome de ovario poliquístico van a cursar con infertilidad, pero hay un grupo de ellas que sí van a cursar con infertilidad, y entonces necesitarán algún tipo de tratamiento de reproducción asistida. Dentro de los tratamientos de reproducción asistida también, ojo, es ya algo muy típico. Tengo síndrome de ovario poliquístico, y se los digo porque a mí todos los días que veo pacientes con infertilidad, todos los días
llegan pacientes asustadas. Oye, Marta, tengo síndrome de ovario poliquístico, tengo 2 años que no puedo lograr el embarazo o más, y pues ya no, voy a necesitar un tratamiento de fecundación in vitro. Ese es uno de los tratamientos que podemos ofrecer a nuestras pacientes con síndrome de ovario poliquístico, pero ojo, no es el único. Y tenemos que personalizar también la parte de los tratamientos para fertilidad en nuestras pacientes, ¿va? Existen diferentes tratamientos. Muchas de mis pacientes con síndrome de ovario poliquístico se ven beneficiadas y son candidatas para tratamientos de ovulación, coito programado, es decir, damos medicamento para favorecer ovulación y programamos tal cual bien monitorizadas en los días literalmente fértiles que estamos monitorizando alrededor de la ovulación, actividad sexual y un grupo importante de estas pacientes logran su embarazo con este tipo de tratamientos. Hay otras pacientes que necesitan un escalón más y es un tratamiento como inseminaciones intrauterinas, y hay otro grupo de pacientes con síndrome de ovario poliquístico que pueden requerir de un tercer escalón o tratamientos más sofisticados como tratamientos de fecundación in vitro. Aquí lo más importante es que ustedes sepan que tenemos realmente opciones de tratamiento. Tenemos opciones para ustedes, para lograr que se embaracen y para lograr que puedan tener ese bebé en brazos pronto, ¿va? Sin embargo, antes de llegar a un tratamiento de fertilidad, lo primero que tenemos que hacer es diagnóstico. Y para diagnósticos tenemos que hacer estudios. Y hay muchos pacientes que de repente en este punto se desesperan. Pero para nosotros es una herramienta importante. ¿Cómo voy yo a saber cuál es el mejor tratamiento para ti si no he hecho una evaluación completa para ti? Lo más importante para mí, como número 1, es que mis pacientes que me buscan por infertilidad se embaracen y puedan lograr el embarazo en el menor tiempo posible y con el menor desgaste emocional y también económico. Pero también, para mí es bien importante que cuando logremos ese embarazo, lo logremos con los menores riesgos posibles, para que puedan vivir y disfrutar un embarazo hermoso, bonito, con las menos preocupaciones. Entonces será importante en mis pacientes con síndrome de ovario poliquístico que tengan manifestaciones y alteraciones metabólicas, pues primero llevarlas a control. Y durante el embarazo, cuidar mucho ese control metabólico para que mamá y bebé puedan estar muy bien. ¿Qué pasa si se empezó tratamiento a una edad de 30 años o más? Perfecto, perfecto, Diana. Lo antes posible, comenzar con tratamiento y manejo para el síndrome de ovario poliquístico. Creo que ver de manera retrospectiva, es decir, híjole, yo tenía esas manifestaciones clínicas desde los 15, 16, 17 años, creo que no nos sirve ya de mucho. Entonces, lo más importante es que se identifique esta enfermedad y que pueda recibir mi paciente a la edad que se esté diagnosticando el mejor tratamiento para ella, ¿va? Listo. Tenemos aquí a Nan. Nos dice el tratamiento, que si una vez que se diagnostica el tratamiento del ovario de síndrome de ovario poliquística, si el tratamiento es de por vida. Esto es súper importante, ¿va? Generalmente, si mis pacientes modifican estilo de vida, alimentación, ejercicio, pueden llegar a una etapa en donde el control es meramente eso, estilo de vida, modificación en el estilo de vida, y entonces poco a poco les vamos quitando medicamentos.
de acuerdo a las alteraciones, serán los medicamentos que necesitemos inicialmente para llevarlos a control. Muy bien, pero estos se pueden ir retirando poco a poco y yo tengo ya un grupo muy importante de pacientes que han hecho mucha conciencia de su enfermedad y automáticamente están ahorita solo con dieta, ejercicio y están muy, muy bien. Muy bien. Puede haber también problemas dermatológicos, no solo como acné, sino también con más hiperpigmentación, entonces hay que estar también muy, muy, muy al pendiente de eso, ¿va? Muy bien. Es posible, dice Marisela Bata, es posible tener un embarazo normal, un embarazo espontáneo si una mujer tiene SOP no diagnosticado. Sí, hay mujeres que pueden llegar a tener embarazos normales y que nunca supieron que tenían SOP, a lo mejor ya para el segundo embarazo, también porque avance la edad pudieran tener más complicaciones para lograrlo, o los SOPs de plano que son súper leves, con manifestaciones clínicas muy, muy tenues, sí pueden estas pacientes lograr embarazos de manera espontánea, pero ojo, por eso es siempre la insistencia, no demoren mucho. En muchas de las ocasiones mis pacientes llegan al consultorio ya súper desgastados porque han dejado pasar muchísimo tiempo. Siempre que vamos al médico, siempre vamos al médico con estrés y vamos al médico porque nos sentimos mal. Cada vez debemos de tener la cultura de ir al médico también preventivamente o por prevención. Es decir, no me siento mal, pero quiero ir con el médico para saber si estoy bien. A mí me gustaría cada vez más tener en consultorio pacientes que busquen una consulta preconcepcional. Es decir, Amaranta, yo me siento súper bien, yo estoy súper bien, no estoy pensando tener hijos hasta dentro de 2, 4, 5 años, pero revísame. Hazme un test de fertilidad, chécame si realmente estoy tan bien como me siento. Y creo que sería una oportunidad o una ventana de oportunidad muy importante para diagnosticar, hablando específicamente de síndrome de ovario poliquístico, a mujeres con síndrome de ovario poliquístico con manifestaciones muy leves, para que podamos entonces llevarlas a disminuir factores de riesgo, modificar estilo de vida, para que puedan llegar a tener una mejor calidad de vida, hablando también de fertilidad. Tenemos aquí a Sujei Fernández, que dice que una vez que se diagnostica SOP, esto hace que genere ciclos en abundancia. No sé si te refieras, Sujei, ciclos como con sangrados mayores o con mayor cantidad de sangrado. Si para ahí va dirigida tu pregunta, en ocasiones sí. Hay mujeres con síndrome de ovario poliquístico que generalmente tienen ciclos con intervalos tan grandes como menstruaciones cada 3 o cada 4, 5, 6 meses, que generalmente desarrollan endometrios o grosores endometriales grandes. Y esto, híjole, qué bueno que llegamos a este punto, porque también es importante, ojo, que las mujeres lleguemos a tener como mínimo 3 menstruaciones en el año. Entonces, si eres de esas pacientes que no tienen menstruaciones tan seguido, híjole, yo menstruo cada 6 meses o yo menstruo una vez al año y wow, ¿no? Ya estoy súper cómoda así, ¿no? Son importantes que atendamos a estas mujeres, porque también hemos visto que ese factor de riesgo de no tener regularmente menstruaciones puede generar endometrios muy gruesos que cuando llegamos a tener menstruaciones pueden generar ciclos más abundantes de sangrado, pero fuera de eso, Sujei, pueden llegar a generar alteraciones endometriales que son importantes tratar, porque en algún momento pudieran ser premalignas, ¿va? Entonces, ojo, bien importante, ¿va? Tenemos que tener también mucha atención al respecto.